bendiga una vez más a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús, mis amigos, parientes, aquellos que conocen de Cristo y aquellos que no conocen, pues le invitamos a que lo conozca como Señor y Salvador de su vida. Aquí estamos una vez más para seguir con la siguiente clase. Estamos con el tema principal del libro Los Primeros Pasos, la base del discipulado. Y hoy en esta hora vamos a seguir con la clase número 5 o la lección número 5, la vida cristiana. Pero para eso vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, por esta hora, este tiempo, estos minutos que nos prestas para poder estar aquí compartiendo tu palabra con aquellos, Señor, que se conectan a través de las redes sociales y que puedan compartir tu palabra con aquellos que necesitan tu palabra, con aquellos que necesitan tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús te pido que toque los corazones a través de esta enseñanza, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos. Soy el pastor Eleuterio Prieto, pastor de la iglesia Roca la Salvación en la pequeña ciudad de Maragua, en el estado de Washington. Y vamos a seguir con la lección número 5, como decía al principio, la vida cristiana. Pero quisiéramos hacerlo lo más sencillo, lo más breve a la vez que se pueda, pero con el propósito de que cada uno entendamos en verdad lo que es la vida cristiana. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es la vida cristiana? Quizá algunos no se han preguntado eso porque en cierta manera pues ya son creyentes, son cristianos, han aceptado a Jesucristo como un Salvador personal, pero sí debe de haber la pregunta: ¿qué significa o qué es la vida cristiana? La vida en Cristo Jesús. Porque una cosa es tener a Jesucristo morando en el corazón y otra cosa es tener una vida cristiana como un estilo de vida. Yo creo que sí, cada uno de nosotros debemos de hacernos la pregunta: en verdad, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es darle el corazón a Cristo? ¿Qué es aceptarlo en el corazón? ¿Qué es arrepentirse de los pecados? ¿Qué es ir a la iglesia? Que esta es otra clase más adelante, por qué ir a la iglesia, pero en este caso estudiaremos qué es en verdad la vida cristiana en algunas cortas palabras, en algunos cuantos puntos que vamos a tomar. ¿Qué es la vida cristiana? Sobre mi libro que escribí está una introducción que podemos tomar como ejemplo para enfocarnos en lo que queremos compartir con vosotros en esta hora. Se dice que en una ocasión se preguntó: ¿por qué muchas de las personas que han aceptado a Cristo en la prisión, cuando salen ya no caminan o ya no siguen firmes en los caminos del Señor? ¿Cuál es el problema? Se dice que el 95% de los que están presos y reciben a Cristo en el corazón, cuando salen de la prisión, no atienden a una iglesia y no siguen obedeciendo o tratando de vivir una vida cristiana como prometieron o como les enseñaron en la prisión. Yo creo que lo que ha pasado, pienso yo, puedo estar equivocado, pero eso es mi pensamiento. Pienso que lo que les ha faltado a los que predican en las cárceles, en las prisiones, yo no he estado predicando ninguna vez en la cárcel,
Pero pienso que lo que se ha necesitado es que se les enseñe que la vida cristiana no es por ir a la escuela dominical algún domingo, o al servicio, o leer la Biblia, sino que se les debe de enseñar que la vida cristiana es un estilo de vida. Estar adentro, ser cristianos. Estar afuera es ser cristianos. Estar en el trabajo es ser cristiano. Estar en la tienda es ser cristianos. Y que enseñarles que en cualquier lugar que se encuentren deben de testificar con un estilo de vida, no tanto con palabras, sino con un estilo de vida de que son cristianos, que han creído en Jesucristo, han seguido sus pisadas, han seguido obedeciéndole y que hacen su voluntad. Cuando un pecador viene a los pies de Cristo y se arrepiente de sus pecados, debe de dejar su pasada manera de vivir y tratar de agradar al Señor. Otra vez, tratar de agradar al Señor con todo el corazón, obedecerle y serle fiel. Y vivir una vida agradable delante de Dios. El número 1, el pecado es prohibido. Romanos capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo vuelvo a repetir. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, cuando una persona viene y se convierte a Cristo o lo recibe como Señor y Salvador de su vida, es considerado como muerto para el mundo, porque es nueva criatura. En el bautismo, hablamos en la clase pasada, ha muerto el viejo hombre, queda sepultado y resucita con Cristo siendo una nueva criatura. Ahora, nosotros ya no existemos, es exactamente como si nosotros ya no existiéramos para el mundo. Lo único que debemos de entender es que estamos aquí, pero ya no somos de aquí, sino que somos peregrinos en esta vida. Vamos solamente de pasada, pero ya no pertenecemos a este mundo. Número 2, el pecado debe de ser abandonado. Para un creyente, para una persona que ha aceptado a Jesucristo, que sabe con todo el corazón que Dios le ha perdonado y lo ha limpiado de todo pecado, debe de abandonar el pecado. Con eso no estoy diciendo que puede en alguna ocasión pecar, porque puede suceder. No estamos diciendo eso para que la gente peque, pero el apóstol Juan dice, el mandamiento es: hijitos, para que no pequéis. O sea, el mandamiento está: no peques. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Entonces, si por alguna razón alguno pecare, no se quede allí. Pídale perdón a Dios y levántese en el nombre del Señor. Pero aquí la Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, está dando un consejo: deje el impío su camino. O sea, el impío es una persona que ha conocido de Dios y se ha apartado de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el Dios nuestro, pídale perdón, el cual es amplio en perdonar. O sea, el consejo que da el profeta Isaías, o más bien Dios hablando a través del profeta, dice que el impío debe de dejar su camino y volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde, porque para muchos ya es muy tarde. Dios es misericordioso y amplio en perdonar, dice las Sagradas Escrituras. Y si la persona se arrepiente de todo el corazón,
Dios le va a perdonar todos los pecados y limpiarlo de toda maldad. Número 3. Los deseos deben de ser controlados. O sea, los deseos de la carne, lo que no le agrada a Dios. El apóstol Pedro dice en su primera carta, el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, lo que está tratando de decir el apóstol Pedro es que el creyente jamás podrá controlar los deseos carnales si no vive una vida llena del Espíritu Santo, agradando a Dios, acercándose a Él, santificándose, orando, leyendo las Sagradas Escrituras, porque por sí solo jamás podrá controlar los deseos de su carne. Número 4. La lengua del creyente debe de ser controlada. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Fíjense nomás, qué tan importante es refrenar nuestra lengua, lo que hablamos, que deberíamos de pensar, dicen por ahí, 2 o 3 veces antes de hablar o decir una palabra que puede corromper, que puede ofender, que puede lastimar a otra persona. Por eso que un creyente debe tener cuidado y pedirle al Señor que le ayude y que quite toda palabra corrompida que salga de su boca, que no sea para edificación de los oyentes. El creyente debe ser un ejemplo a los no creyentes, o sea, a los que no conocen de Dios. Los creyentes debemos de ser ejemplo, no solamente en palabra, sino de hecho y en conducta. Y debe de amar a los demás y controlar su lengua, porque decir que somos cristianos es fácil, pero vivir la vida cristiana es otra cosa. Y eso lo debemos de ver muy detalladamente en el capítulo 1, versículo 26 y 27 de la carta del apóstol Santiago. Número 5. El creyente entra en una vida nueva. Cuando uno viene a Cristo Jesús, uno entra rápido en un estilo de vida nueva. Y mire, le voy a dar una lista de lo que debe tener una persona cristiana. Lo primero, tiene un nuevo nacimiento, conforme a Juan capítulo 1, versículo 13. La letra B, tiene un corazón nuevo, conforme a Ezequiel capítulo 36, verso 26. C, tiene nuevas todas las cosas, conforme a 1 Corintios 5, 17. D, tiene un crecimiento nuevo, conforme a 2 de Pedro 3, 18. E, tiene un alimento nuevo, 1 de Pedro 2, versículo 2 al 3. Tiene vestiduras nuevas, conforme a Isaías capítulo 65, verso 10. G, tiene resplandor nuevo, Mateo capítulo 5, verso 16. La letra H, tiene vida nueva y carácter nuevo, conforme a Mateo capítulo 7, verso 24. La letra I, tiene un entendimiento nuevo, conforme a Juan capítulo 8, verso 31. J, tiene una familia nueva, Efesios capítulo 2, verso 19. Letra K, tiene ciudadanía nueva, Filipenses capítulo 3, verso 20. ¿Se imagina usted qué tantos? Le dio una lista bastante larga. ¿Qué tantas cosas tiene o debe de tener una persona cristiana que ha creído en Jesucristo, que ha sido lavado con la sangre de Jesús? En otras palabras, debemos de tener muchas cosas conforme a lo que hemos visto o que podemos ver en las Sagradas Escrituras. Por eso es que la vida cristiana no es por ir un día a la iglesia, por ir el domingo a la iglesia, sino que debe de ser completamente un estilo de vida.
Recuerde que la religión de papá y mamá no salva. El único que salva es Jesucristo. Porque muchos dicen, no, pues yo tengo la religión de mi mamá, yo tengo la religión de mi papá, eso es lo que me enseñaron. Pero tú y yo sabemos claramente que la religión que heredamos de nuestros padres no salva a nadie. El único que salva al pecador es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Wow! Esa es la vida cristiana. En esos tiempos el creyente busca poder para ser reconocido por la gente. Pero las Sagradas Escrituras hablan bien claro acerca del al respecto cuando dice que todas las cosas sin amor definitivamente no son nada. Porque la vida cristiana no consiste en una remojada de agua, como hablamos en la clase pasada sobre el bautismo en agua. No consiste en una remojada de agua ni en ser miembro de una iglesia. Esto consiste en estar apartado del mundo y estar cerca de Dios. Declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero debemos de demostrarlo con nuestra propia vida, que Jesucristo es el Señor, que vive en nuestros corazones, que tenemos el carácter de Dios, que sabemos vivir como Cristo vivió, que tengamos la mente de Cristo. Y otra vez, no solamente decirlo, sino que vivirlo con nuestro ejemplo. En Éxodo capítulo 8, versículo 25, en el Antiguo Testamento, encontramos una de las propuestas que Faraón le hace a Moisés para que se quede en Egipto. Y quiero explicarle que Egipto es un tipo del mundo. En otras palabras, Faraón le hace una propuesta a Moisés y le dice, quédate en Egipto. Para servirle a Dios no hay necesidad que te vayas de Egipto. Entonces, la primera propuesta sería, puedes ser un cristiano, sí, si así lo deseas, o puede ser lo que tú quieras, pero quédate en el mundo. Eso es lo que el mundo ofrece al cristiano de hoy en día. Para ser cristiano, la gente dice, no se necesita ir a la iglesia. Para ser cristiano, uno puede ser cristiano en cualquier lugar. Y en cierta parte pueda que tengas razón. Pero si los que vamos a la iglesia, los que leemos la Escritura, los que tratamos de esforzarnos, batallamos para llevar una vida cristiana como a Dios le agrada. Ahora, no congregándote, no leyendo las Sagradas Escrituras, no orando. Imagínate usted qué difícil será llevar una vida cristiana. Hay por lo menos 3 cosas que el enemigo quiere que el creyente haga si se queda en el mundo. Oiga bien. 1, el enemigo quiere que el creyente sea una persona que se conforme a vivir como el mundo vive. Dice, nada es malo, solamente que sea, puede ser todo, pero que sea con medida. Pero déjame decirle que la Biblia dice que poca levadura leuda, toda la masa. Número 2, el enemigo quiere que el creyente se conforme a amar más al mundo que a Dios. Y ahorita hay mucho cristiano, entre paréntesis, que ama más al mundo, ama más su trabajo, ama más un carro. Y quiero decirte que ama más la familia, que debe de amarla, pero nadie puede ocupar el primer lugar en tu vida, sino que solamente Dios. Dios debe de ser el centro de tu atención, el centro de tu vida, y después está la familia y todo lo demás que Dios mismo lo ha establecido para que el hombre se multiplique y que formara una familia y que el hombre no estuviera solo. Pero no para que tenga la familia, los hijos, la esposa o el esposo o el trabajo, cualquier otra cosa o el dinero como Dios. Dios es primero sobre todas las cosas. Número 3, el enemigo quiere que el creyente se conforme a buscar más el dinero que a Dios. Y si usted lo ve ahorita, mucho cristiano busca más el dinero que a Dios. Está más aferrado a las cosas materiales. No busca a Dios como debería de ser. Porque dice, bueno, yo puedo buscar a Dios cuando tenga tiempo, como yo pueda buscarlo. Pero la vida cristiana no es en base a lo que tú piensas,
y en base a tus deseos, en base a tus sentimientos, sino en base a lo que Dios ha establecido en su palabra. Para terminar, Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Pero en Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! El apóstol Pablo está diciendo, si yo soy cristiano y quiero vivir una vida cristiana, pero quiero agradar al mundo o quiero agradar al hombre, entonces no sería yo siervo de Cristo. Imagínate. Acuérdate en qué consiste la vida cristiana. Te di varios ejemplos basados en las Sagradas Escrituras. Quiero que te quedes con este pensamiento. Tú que eres cristiano, examina tu vida en este momento y ver si estás caminando como debe de caminar un cristiano, para ver si estás viviendo como debe de vivir un cristiano. Y si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, en este momento lo puedes hacer. Y puedes repetir estas palabras conmigo. Decir, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he ofendido y necesito que me salves, que me cambies, que me limpies de todo pecado. Te pido que vengas a mi corazón, que me hagas, te hago Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esta oración, si no conocías a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, mándanos un mensaje, síguenos a través de las redes sociales, suscríbete por favor ahí en nuestra página de YouTube, Eleuterio Prieto. Suscríbete para cuando haya un video nuevo, se te pueda anunciar y pueda ser edificado con la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima clase.